Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Video La educabilidad, elaborado por John Alexander Cárdenas Flores, doctorado en Ciencias de la Educación, para el curso Enfoques Filosóficos de la Educación. Hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. A estas y otras cuestiones iremos dando respuesta en el desarrollo del tema, porque son conceptos básicos de los que hay que partir para un correcto enfoque del mismo. Bien lo afirma Fernández Ramona, la educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre, como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Es de entender aquí que la educabilidad está relacionada directamente con el individuo y su condición de educable. Miremos el concepto de educabilidad. Para abordar este concepto no podemos dejar a un lado a Herbart, ya que varios autores le atribuyen tanto la introducción del término en las ciencias como el conjunto de términos que podrían articularlo en su desarrollo. Este autor afirma que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad es de más vasta extensión, ya que se extiende casi hasta los elementos de la misma materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rasgos en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. En este párrafo alude Herbart con el término educabilidad a tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, es decir, la categoría humana, de la cual vamos a abordar enseguida. La educabilidad es una categoría humana. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. En la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. De ahí la identificación hecha por Flinders en 1972. El hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse y de subir. Para el nacer es un animal defectivo. La educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible, una categoría humana, por lo cuanto se predica del hombre esta cualidad, como lo muestra Fermoso. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina la capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se presentan. Pero la educabilidad tiene unos límites. Miremoslos. Los límites de la educabilidad. La educabilidad se ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y sus consecuencias asumidas y desarrolladas. Es decir, que si analizo estas postulaciones con la filosofía de la educación, se da por hecho que la reflexión que invita al hombre a pensar en torno a esa educación y a los actos que están inmersos en ese ejercicio lograrán determinar el papel del individuo educable y el ser educado con los contextos de formación, esto dando paso a la limitación del hombre y sus subtiles limitaciones existenciales. Es por esto que el problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis, pero han sido tres las que aglutinaron a un mayor número de defensores. La herencia, que es el pesimismo pedagógico; el ambiente, que es el optimismo pedagógico; y si fusionáramos herencia y ambiente podríamos tener el optimismo moderado. Si por educación entendemos el proceso de transformación que se opera en el individuo, llevándolo a su perfeccionamiento y plenitud humana, se comprende que haya condicionamientos ambientales de la educación desde el momento en que llegamos a constatar unos condicionamientos de la personalidad. Si el medio social determina el tipo de desarrollo del individuo, debemos admitir que ejerce en este una acción educativa, sea un signo positivo o negativo. El problema está en saber hasta qué punto estas circunstancias llegan a configurar la personalidad individual.
Miremos estos tres límites por separado. El pesimismo pedagógico. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por las corrientes genetistas del siglo XIX desde Galford, que afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicación de toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor de desarrollo humano y está determinado por la genética. Este pesimismo conduce al fatalismo y, como dijera Herbert, donde hay libertad no puede haber educación. Segundo, el optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca en la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo, como lo miran Quintana y Cabanas. Existen dos vértices, la sociológica y la psicológica. Estas vértices están relacionadas en los siguientes postulados. Primero, se defiende que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. Segundo, de surgir el fracaso, la causa está en que no fueron correctamente aplicados los procedimientos recomendados por su idoneidad o bien porque los educadores encargados de hacerlo no son personas adecuadas para el desarrollo de la actividad educadora. Y para finalizar, se entiende que existe fracaso educacional cuando no se produce una correlación adecuada entre el modo de comportamiento del individuo y las metas propuestas para la colectividad y puestas en práctica de los educadores. Último postulado, el optimismo moderado. La postura del optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y el ambientalismo. Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la misma legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia que jamás explicaría el solitario del ser del hombre. Es posible que Brunner exagere, pero es igualmente verdad que en la enseñanza una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo permite formar toda clase de alumnos. Bueno, pero más allá de estas tres condiciones, existen algunas limitaciones relacionadas a la educabilidad. Principalmente se fundamentan en dos. Primero, la primera radica en la misma naturaleza del hombre en relación a sus límites postulados. Y la segunda, en la naturaleza y la intervención educativa frente a la capacidad humana de su autodesarrollo. Más allá de esto, se pueden desprender algunas características. De hecho, en el documento se hablan de cuatro, que son la característica personal, la intencional, la dinámica y la característica necesaria. Estas cuatro características aluden al desarrollo mismo del ser, al ser humano desde un ejercicio autónomo, un ejercicio libre, dinámico. De hecho, se afirma que en la educabilidad se ubican por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y las realizables en la intencionalidad del proceso educativo. Para finalizar, podríamos dejar la siguiente conclusión. Es de entender que en el ámbito educativo diariamente se viven realizando múltiples reflexiones en torno a la formación y educación, en todos los niveles y frente a los contextos en los cuales vivimos como docentes desenvolviéndonos. Todas estas reflexiones surgen ya que la misma educación no es fin de sí misma, por el contrario, al determinarse como un medio indispensable para que los individuos logren desarrollarse, alcanzan a tener variantes que permiten conjugar las alteraciones que se desprenden del quehacer pedagógico, en donde el individuo se convierte en el centro de la educación, por ende, producto de la educabilidad o de su educabilidad. Es claro entonces que nosotros como docentes estamos inmersos en esas múltiples reflexiones permanentes y que además nuestro quehacer nos vuelve inmersos en producciones de desarrollo intelectual mediados por la misma educabilidad del individuo.